Hola, ¿qué tal? Yo soy Renata, soy docente de introducción. Un poco lo que les voy a mostrar hoy es el ejercicio que viene, que es el ejercicio de artefactos morfotectónicos. La charla la voy a dividir en dos. La primera es un poco más introductoria a lo que ya estuvimos viendo, que es el proceso creativo del taller. Y la segunda es más en específico sobre las estructuras de los artefactos. Me parece importante focalizar sobre este proceso creativo porque, como les contamos, el taller lo entiende como una serie de ejercitaciones encadenadas a partir de las cuales le vamos introduciendo ciertas variables que se van a ir transformando a lo largo de todos los ejercicios hasta llegar al ejercicio del proyecto. El taller elige cada cierta cantidad de años un territorio a estudiar. Son estos lugares a donde realizamos los actos poéticos, los campamentos, son los lugares de estudio para la realización del proyecto y son también esos lugares a donde terminamos elaborando en escala 1 en 1 un proyecto construido colectivamente entre docentes, adscriptos, colaboradores, graduados y estudiantes. Estos territorios son elegidos en base a sus cualidades paisajísticas, culturales, sociales y a la posibilidad de, obviamente, poder construir estos espacios una vez, cada cierta cantidad de años. Este año vamos a trabajar por tercera vez consecutiva en este territorio, que es el territorio que ya estuvieron un poco estudiando ustedes en base al banco de imágenes que les proporcionamos. Es la desembocadura del arroyo Frías en Pueblo Ester. Y lo que voy a hacer ahora un poco es desmembrar este proceso creativo para que podamos entender con qué información llegamos al artefacto y después, bueno, cómo se sigue. Los actos poéticos, como ya también estuvimos hablando sobre eso, este año no lo pudimos realizar porque, bueno, coronavirus. Pero es la primera acción del taller. Es decir, es el principio de la conversación que propone el taller. La entendemos, digamos, como primer ejercicio, lo proponemos como el habitar y el experimentar el territorio. Un poco lo que viene de la mano, obviamente, ¿no?, de los ejercicios que hace y los actos poéticos que hace la Universidad Católica de Valparaíso. Ustedes también estuvieron leyendo un texto que era sobre la apertura de terrenos. Y en uno de los encuentros virtuales empezamos a hablar sobre qué es esta apertura, ¿no? ¿Qué significa abrir un territorio? ¿O a qué nos referimos cuando nos referimos a estas acciones poéticas? Nosotros entendemos que estas acciones o esta apertura, es decir, es el cuerpo, el habitar del cuerpo en estos lugares lo que nos habilita en cierta forma a poder estudiarlo, a poder proyectar sobre él. Digamos, de alguna manera, esta experiencia directa con el lugar es el inicio del proceso creativo del taller. Hay veces que los actos poéticos hacen hincapié sobre algunas cuestiones, sobre otras. En este caso les voy a mostrar una acción que realizamos creo que en el 2018. También es importante entender que estas acciones, no importa cuántas veces las hagamos, ¿no? O sea, hay gente que empezó en introducción y de repente hoy en este lugar, ¿no?, estudiando este lugar, y de repente ahora está en tercer año y sigue estudiando el mismo territorio. Es importante entender que cada nueva vez que hacemos estos actos poéticos hay un nuevo descubrir, hay un nuevo deslumbramiento sobre el territorio. Y como también se estuvo hablando, es importante recalcar que lo que nos interesa de estas acciones es que son colectivas, que las hacemos entre todos. Es una especie
un juego que proponemos entre todos, entre docentes, entre escriptos y estudiantes. Este acto poético lo que intentábamos un poco con este material, que era un film, no sé cuántos metros teníamos, pero ponerle que habremos tenido 100 metros o un poco más, no me acuerdo. Lo que intentamos era medir este espacio de la costa y digamos, el espacio que hay entre los árboles, el espacio que hay entre los cuerpos, a través de este material. Y en un determinado momento lo que hacíamos era frenar y que cada uno de nosotros pensemos una palabra. También realizamos esta misma acción subiendo por la barranca. Y la segunda parte, este ejercicio también estuvo participando la cátedra de Pedemonte de la UBA de Buenos Aires. Y lo que hicimos es crear esta especie de artefactos que lo bueno que era que proponían una distancia, ¿no? O sea, habíamos posicionado estos films sobre algunos, digamos, tensados a través de los árboles, y había estos artefactos que lo que permitía era que haya un grupo de personas que dijesen las palabras que habían pensado durante la acción y otras personas que la recibían a través de los tubos esos. Estaba bueno porque en realidad, digamos, era bastante la distancia que había entre la persona que lo decía y la persona que lo recibía, y no siempre era la palabra real la que llegaba, y también, si ustedes ven, había muchas personas en un mismo artefacto, entonces de repente llegaban todas juntas, se confundían, se mezclaban. Bueno, se anotaron todas esas palabras que llegaron y después realizamos lo que es la poesía colectiva. También se recalcó en alguno de los encuentros virtuales, la poesía colectiva tiene la cualidad de poder nombrar, ¿no? Y habíamos hablado de que lo que no se nombra no existe, y un poco lo que terminamos con esta poesía colectiva era sobre este habitar del territorio por primera vez, sí, o sea, las sensaciones que nos habían producido esa experiencia misma. Este es otro tipo de actos poéticos que se realizó en el año pasado, si mal no recuerdo. Son distintos porque estos estaban más direccionados hacia los procesos y a las particularidades de cada unidad paisajística. Ustedes acuérdense que la totalidad del territorio de Pueblo Ester, de la Bajada Barbie, nosotros la dividimos en algunas unidades, algunas el agua y la barranca, otras el bosque, otras la pampa. En este caso es el acto que se realizó en el agua. Tenía la intención de interactuar con el movimiento del agua, de poder dibujar ese movimiento, de poder hacerlo visible. El tiempo, sobre todo, también el cambio. Bueno, ahí lo dejamos terminar. Y después de estos actos vienen las colecciones. También en esta primera experiencia en el territorio lo que hacemos es recolectar información. Las colecciones son las que acaban de terminar ustedes, por lo que tampoco voy a hacer demasiado hincapié en esto, pero me gusta decir que son las colecciones las que, digamos, a través de esta acumulación damos forma a la matriz del proyecto. Hay distintas formas de coleccionar, los docentes ya explicaron, pero estas formas de coleccionar vienen derivadas de distintos artistas o arquitectos como Miralles, Benedetta, David Hockney, en fin, de varios. Las colecciones tienen la intención de poder revelar alguna
cualidad del lugar, la naturaleza de ese sitio. Y de encontrar ese material de estudio con el que vamos a trabajar durante todo el año. Es decir, todos nuestros pensamientos y decisiones que van a ir surgiendo a lo largo del año van siempre a volver a las colecciones. A mí me gusta decir que las colecciones nunca en realidad se terminan, sino que se siguen sedimentando hasta convertirse, ¿no?, en el proyecto de fin de año. Ahora están ustedes en el momento en el que tienen que pasar de la colección al artefacto. Es un momento bastante complejo y complicado y, digamos, depende mucho no solamente del estudiante, sino también del tipo de investigación que viene llevando a cabo el propio grupo de docentes. Es bastante complejo explicar cuáles son estas acciones a las que se les, digamos, las que se somete la colección para transformarlo en un artefacto, pero yo no quería dejar de mostrar algunas. Y para mostrarlo se me ocurrió que estaría bueno hacerlo a partir del estudio de Miralles y de Benedetta. Toda la información que le voy a mostrar ahora es información que está en un libro que obviamente trata sobre el proceso creativo y la inspiración del estudio. Pero me parece que no para hacer de spoiler, digamos, pero me parece importante que ustedes vean un poco cuáles son las posibilidades de transformación. Cuando hablamos de transformación nos referimos a una acción mediante la cual algo se modifica pero no pierde su identidad. Estas acciones del taller, digamos, del estudio de Miralles y de Benedetta las dividen en distintos verbos. Tejer, rotar, hibridar, plegar. Es importante entender que lo que nosotros coleccionamos es lo que de alguna forma nos habilita a entender cuál es el tipo de acción que le voy a ejercer a esa colección para transformarlo en el artefacto. En este caso, el primer tipo de acción es el de tejer. Si bien es un caso bastante literal, por lo que termina siendo después el proyecto final, me parece bueno mostrarles algunas posibilidades de modelos y de artefactos con el que fueron laburando hasta llegar al proyecto. Ellos, digamos, entienden la acción de tejer desde su, digamos, cualidad o característica formal, ¿no? Esto de materiales que se entrelazan para formar una textura, pero también como la superposición de data, de signos entrelazados que terminan dándole la consistencia al proyecto. Ellos realizan, bueno, disculpen acá que quizás las imágenes no están tan buenas porque este libro no lo pude encontrar online, o sea que están escaneadas y bueno, algunas se deforman. Ellos primero hacen una acumulación de referencias sobre el tejido, sobre el trabajo con estas fibras. También, como yo hablaba mucho con los estudiantes, una vez que uno encuentra el material de estudio en el lugar, después existe la posibilidad de poder hacer referencias externas sobre lo mismo. Es decir, ellos entienden que en el lugar donde están trabajando, que el tejido, que el trabajo del entrelazado es importante, es como fundante para el lugar, y a partir de ahí empiezan a buscar referencias externas, como por ejemplo esa persona que ven ahí es una vestimenta de un vestido, una ropa, no sé, un textil de un diseñador bastante famoso. Y a partir de todas estas cuestiones que van recolectando empiezan a aparecer los primeros modelos, los primeros artefactos.
Y también me parece importante como mostrarles del proceso de ellos, es que esto que decíamos que de la colección no termina, que van y vuelven del artefacto a la colección, que algo que, por ejemplo, este modelo le ofreció, vuelven a pensarlo en formato colección, o sea, en formato imagen. Aparte, es como un ida y vuelta todo el tiempo. Bueno, esto está bueno porque si ustedes ven, empiezan con esas imágenes que fueron recolectando a romperlas en tira y empiezan así como a tratar de buscar una cierta espacialidad al proyecto. Y esto es lo que hablaba antes, ¿no? Cómo el material que uno, o sea, cómo el material de estudio que uno elige de la colección un poco habilita a esta forma de transformarlo. Es decir, fíjense ustedes acá cómo esta acción de romper en tiras y de ir entrelazándolas, de formar estas curvas, ¿no? O sea, cómo nace de alguna forma de la propia colección, ¿no? De eso, de echar luz sobre un cierto material en el lugar. Fíjense la cantidad de modelos, de artefactos que van realizando en todo el proceso. Otra de estas acciones es la acción o el verbo. Es importante entender lo que ellos lo entienden como verbo, el verbo de rotar. Es otra acción que caracteriza mucho al estudio, la de formar proyectos basados en la propia rotación, o sea, en la propagación sobre un eje. Estos son algunos modelos que ellos obtienen a partir de calar libros. Después los despliegan, digamos. Estos son, creo que era para un museo dedicado a ese pintor, entonces empiezan a trabajar sobre sus pinturas, empiezan a trabajar sobre sus fotos. Y no como este tipo de aproximaciones formales después empiezan a aparecer en los proyectos. Bueno, más modelos en referencia a esta acción. Y esto está bueno, este es un trabajo que hacen en conjunto con un bailarín, que es el señor que está ahí. Es un bailarín bastante famoso de la danza contemporánea, es de Nueva York, yankee. No me acuerdo el nombre ahora, pero bueno. Lo que empiezan a hacer con él es esta serie de ejercicios, ¿no? de la danza, y lo empiezan a fotografiar, lo empiezan a entender a partir de cuáles son las dinámicas que se dan entre los cuerpos y de entender la estructura del cuerpo en movimiento. O sea, dónde están las tensiones, cuáles son las partes que se estiran, cuáles son las partes que se comprimen para formar determinados movimientos. A eso le sacan foto, lo vuelven colección, como la parte que se ve a la derecha. Un poco lo aplanan, ¿no? Lo congelan esos movimientos, y a partir de ahí empiezan a buscar determinadas estructuras en base a las estructuras del cuerpo. No tengo el proyecto final, pero porque estaba muy mal la fotografía, pero bueno, si lo buscan va a aparecer. Otra acción que realizan ellos es la de colorear. El estudio de Miralles y de Benedetta utiliza mucho el concepto de este dispositivo óptico que es el calidoscopio, el cual tiene la capacidad de mezclar y de combinar luces y colores. Por lo tanto, ellos entienden también que es una composición de imágenes, de patrones, de colores, y por esta razón es un marco de referencia bastante importante para el estudio.
digamos, en estas imágenes que muestro ahí me parece como bastante concreta esta relación, ¿no? De cómo de cómo se fragmenta la luz, como pueden ver ustedes con ese cristal en la mano, y cómo después van en búsqueda de este tipo de artefactos o de modelos que empiezan a fragmentar una figura, entendiendo también, digamos, el juego de luces, de sombras que hacen. Estas son otro tipo de colecciones, también ligadas a esta misma acción, pero si nosotros pensamos en el calidoscopio, ¿no? O sea, cómo se van mezclando, pero también cómo se van fragmentando, digamos, las distintas imágenes y los distintos colores, y si de repente vemos esta colección al lado, podemos entender esta acción de empezar a fragmentar las distintas partes de fotografías y empezar así a encontrar este juego digamos, de mezcla ya en una colección 2D. Otra acción es la de plegar, modelos realizados a partir de papel, de cartón, de alambre, que luego se terminan transformando digamos, quizás en algunas ideas para proyectos de arquitectura. Y este es un concepto bastante, creo que bastante lindo de explicar, es el de hibridar. Que es a partir de determinadas derivas que se suceden en el proceso creativo. Ellos dicen que en el estudio los proyectos siempre son una hibridación entre el arte, la naturaleza, las caras, o sea, hibridar formas, derivas poéticas y referencias. Entonces entienden que los collages son, digamos, la fuente primaria para esta derivación de formas. Creo que también era sobre el Museo del Pintor, y lo que empiezan a hacer es a encontrar pinturas del autor, a superponerlas y empezar a encontrar ahí las líneas del territorio y por supuesto las líneas del proyecto, no solamente las líneas en planta, sino empezar a encontrar esa espacialidad que hay ahí. Esto también, una deriva más de tipo formal, cómo empiezan a encontrar una cierta forma que después termina siendo lo que configura de alguna forma las primeras aproximaciones a una fachada, como ustedes pueden ver por acá. Y en este caso es cómo a partir de fotografías del lugar, algunas que seguramente no sacaron ellos, sino que fueron encontrando en internet, en libros, y otras de fotografías de fachadas del mismo territorio, cómo empiezan de alguna forma a configurar la textura del proyecto. Bueno, pues seguimos en la otra charla.